Hay lugares donde lo inexplicable irrumpe en la rutina, donde la realidad parece doblarse y lo cotidiano se tiñe de misterio. Son sitios en los que el velo entre lo conocido y lo desconocido se vuelve tan delgado que por momentos parece rasgarse. Y Point Pleasant, Virginia Occidental, fue uno de esos lugares. Un pueblo tranquilo, rodeado de bosques y ríos, que de pronto se vio envuelto en una serie de sucesos que desafían toda explicación lógica. Durante 13 meses, este pequeño pueblo se convirtió en el epicentro de un misterio aterrador. Sus habitantes, acostumbrados a la calma rural, pronto se vieron atrapados en una ola de miedo y asombro. Todo comenzó en el otoño de 1966, cuando sucesos extraños y una sensación de miedo ancestral se apoderaron de la comunidad. Luces en el cielo, apariciones en caminos solitarios y relatos de encuentros con lo imposible llenaron las noches de susurros y miradas nerviosas. Los rumores crecían. Algo acechaba en la oscuridad, observando desde las sombras, desafiando la lógica y la tranquilidad del pueblo. El escenario de muchos de estos encuentros era la inquietante área TNT, una planta de municiones abandonada en las afueras del pueblo. Sus túneles y estructuras olvidadas se convirtieron en el refugio perfecto para lo desconocido, alimentando aún más el temor colectivo. Fue aquí donde los primeros testigos afirmaron haberse encontrado con una criatura imposible, un ser de alas gigantescas y ojos rojos brillantes que parecía surgir de las pesadillas más profundas. Un ser que no pertenecía a este mundo, o quizás a una parte de la realidad que preferimos ignorar. Su sola presencia alteró la percepción de lo real en Point Pleasant. La atmósfera se volvió eléctrica, como antes de una tormenta cargada de tensión y presagio. El miedo se sentía en el aire, y cada noche traía consigo nuevas historias y más preguntas. Point Pleasant estaba a punto de dar nombre a su miedo, de convertirse en leyenda. Los periódicos locales recogían testimonios y la comunidad se reunía, buscando respuestas en medio de la incertidumbre. El hombre polilla, como pronto sería conocido, estaba por entrar en la historia, marcando para siempre la memoria colectiva de Point Pleasant y dejando una huella imborrable en el folclore estadounidense. El 12 de noviembre de 1966, 5 hombres se encontraban trabajando en un cementerio rural, rodeados de la penumbra y el silencio de la noche. De repente, sus miradas se cruzaron al ver una figura oscura saltando entre los árboles, moviéndose con una agilidad imposible para cualquier ser humano. El miedo se apoderó de ellos, pues la silueta parecía observarlos desde las sombras, acechando en la oscuridad. 3 días después, 2 parejas conducían cerca del área TNT, una zona industrial abandonada y envuelta en misterio. Mientras avanzaban por la carretera solitaria, sus faros iluminaron 2 ojos rojos brillando intensamente en la oscuridad, como si los observaran desde otro mundo. Frente a ellos apareció una criatura de casi 2 metros de altura, sin cabeza visible y con enormes alas de murciélago. Se elevó verticalmente en el aire, desafiando toda lógica, y comenzó a perseguirlos con movimientos rápidos y precisos. Aterrados, los jóvenes aceleraron el coche, pero la criatura los siguió a la par, volando junto a ellos, sus ojos rojos fijos en el vehículo, como si no tuviera intención de dejarlos escapar. El chillido agudo y penetrante que emitía la criatura quedó grabado para siempre en sus memorias. Un sonido tan extraño que parecía no pertenecer a este mundo. La persecución terminó solo cuando lograron llegar a Point Pleasant. Allí, la criatura desapareció en la noche, como si nunca hubiera existido, dejando tras de sí un silencio inquietante. Los jóvenes, temblando de miedo y aún en shock, sabían que nadie les creería si contaban lo que habían visto. Sin embargo, el terror en sus rostros era prueba suficiente de que algo inexplicable había ocurrido. Pero no estaban solos. Pronto, más personas comenzaron a reportar encuentros similares. Los avistamientos apenas comenzaban y la inquietud se apoderó de la comunidad. El miedo se extendió rápidamente por la ciudad, transformando la rutina diaria en una vigilia constante. Las calles, antes tranquilas, ahora estaban llenas de susurros y miradas nerviosas. Así, la leyenda del hombre polilla comenzó a tomar forma, alimentada por el misterio y el temor de los habitantes de Point Pleasant. Los testigos, sin conocerse entre sí, describían siempre los mismos detalles: los ojos rojos brillantes y la silueta alada que se deslizaba entre las sombras. La criatura parecía moverse con un propósito desconocido, como si buscara algo o a alguien, dejando tras de sí una estela de misterio y temor.
Desde aquella noche, Point Pleasant nunca volvería a ser la misma. El miedo y la fascinación por lo desconocido marcaron para siempre la historia de este pequeño pueblo. Describir al hombre polilla es como intentar atrapar una sombra. Todos coinciden en sus ojos, discos rojos, luminosos, que hipnotizaban y paralizaban. Su cuerpo, de casi 2 metros, robusto y sin cabeza visible, era aún más inquietante. Las alas, membranosas y enormes, rara vez batían. La criatura flotaba en silencio. No se ajustaba a ninguna criatura conocida ni a las leyes de la física. No atacaba, solo observaba y perseguía, dejando un terror psicológico profundo. Se posaba en tejados, perseguía coches, o simplemente observaba desde la oscuridad. Era como si estudiara a la población o enviara un mensaje incomprensible. Su presencia era un enigma, un aviso, o tal vez una advertencia. El verdadero significado de su aparición tardaría en revelarse. Aquella noche, tras el inquietante encuentro en el área TNT, el aire parecía cargado de electricidad y misterio. Nadie podía imaginar que lo que estaba a punto de suceder marcaría para siempre la historia de Point Pleasant. Roger Scarberry y sus amigos, con el corazón latiendo a 1000 por hora, huyeron a toda velocidad sin atreverse a mirar atrás. El miedo se apoderó de ellos mientras el coche avanzaba por la carretera rural, envueltos en la oscuridad y el silencio roto solo por sus respiraciones agitadas. La criatura los siguió, planeando a baja altura, deslizándose por el aire con una facilidad antinatural, como si no existieran límites para su velocidad. Sus enormes alas apenas hacían ruido, pero su presencia era imposible de ignorar. El chillido agudo y la mirada roja, intensa y penetrante, los acompañaron hasta los límites de la ciudad. Aquellos ojos parecían atravesar la noche, grabándose en la memoria de los jóvenes para siempre. En estado de shock, temblorosos y sin aliento, acudieron a la oficina del sheriff buscando ayuda y protección. Nadie podía culparlos por su desesperación. El ayudante Halstead, escéptico al principio, se convenció por el pánico genuino de los jóvenes. Sus relatos coincidían en cada detalle, y el miedo en sus ojos era imposible de fingir. Juntos regresaron al área TNT, armados con linternas y valor, pero no hallaron rastro de la criatura. Solo el eco de sus pasos y la sensación de ser observados permanecían en el aire. Sin embargo, la radio de la policía sufrió extrañas interferencias al pasar por la zona, como si una fuerza invisible intentara silenciar cualquier comunicación. Algo anómalo, fuera de toda explicación lógica, había ocurrido esa noche. El ambiente estaba impregnado de un misterio que nadie podía descifrar. Al día siguiente, la prensa local bautizó a la aparición: el hombre polilla. El titular causó conmoción y curiosidad en todo el pueblo. El miedo se transformó en leyenda. Los avistamientos se multiplicaron y los rumores crecieron, alimentando la inquietud colectiva. La criatura se convirtió en el centro de todas las conversaciones, desde cafeterías hasta reuniones familiares. Nadie podía dejar de hablar de lo que había sucedido. Point Pleasant ya no podía ignorar lo que había visto. La noche que cambió todo se convirtió en el inicio de una de las leyendas más inquietantes de la historia local. Durante 13 meses, el hombre polilla fue una sombra sobre Point Pleasant. Más de 100 personas afirmaron haberlo visto, especialmente cerca del Silver Bridge, el orgullo de la ciudad. El 15 de diciembre de 1967, el puente colapsó repentinamente durante la hora punta. Una grieta invisible en un eslabón provocó el desastre. El puente se desplomó en menos de un minuto. 46 personas murieron en la tragedia. La comunidad quedó devastada. Tras el colapso, los avistamientos del hombre polilla cesaron abruptamente. La criatura desapareció tan misteriosamente como había llegado. La conexión entre el monstruo y la tragedia se volvió inevitable en la mente colectiva. El mito se entrelazó con la realidad. El hombre polilla se convirtió en símbolo de advertencia y fatalidad. Point Pleasant nunca olvidaría esos 13 meses. Tras la caída del Silver Bridge, la visión del hombre polilla cambió. Muchos comenzaron a verlo como un presagio, no un monstruo. ¿Era un mensajero, intentando advertir del desastre? Los avistamientos cerca del puente reforzaron esta teoría. El escritor John Keel popularizó la idea de que el hombre polilla
era parte de un fenómeno más amplio, vinculado a ovnis y otros misterios. Para otros, todo fue coincidencia y necesidad humana de encontrar sentido tras la tragedia. El debate entre advertencia sobrenatural y simple accidente sigue abierto. El misterio permanece sin resolver. Las explicaciones racionales apuntan a la identificación errónea, como la grulla arenera, un ave grande con ojos rojizos. Sin embargo, los testigos insistieron en que la criatura era humanoide y de alas membranosas, no plumas. La histeria colectiva es otra teoría. El miedo y la sugestión pudieron alimentar los avistamientos. En tiempos de tensión, la mente ve lo que teme. Pero también hay teorías paranormales. Algunos creen que el hombre polilla es una entidad desconocida, un presagio o incluso un ser interdimensional. Otros lo ven como una manifestación moderna de antiguas leyendas sobre heraldos de la muerte. Ninguna teoría explica todos los detalles. El fenómeno sigue desafiando la lógica. El hombre polilla se mueve entre la ciencia y el mito, y ahí radica su poder. Aunque los avistamientos cesaron, el hombre polilla se convirtió en el símbolo de Point Pleasant. La ciudad celebra un festival anual que atrae a miles de visitantes y curiosos. Una estatua de acero y un museo mantienen viva la memoria de la criatura. La leyenda ha inspirado libros, películas, videojuegos y canciones. El mito trascendió fronteras, con supuestos avistamientos antes de otras tragedias como Chernóbil o el 11S. El hombre polilla es ahora un arquetipo global de presagio y misterio. Su imagen es parte de la cultura popular y su enigma sigue fascinando al mundo. ¿Qué fue realmente el hombre polilla? La respuesta sigue siendo esquiva. ¿Un animal desconocido? ¿Un presagio sobrenatural? ¿O un producto del miedo colectivo? Los testimonios sinceros de más de 100 personas desafían la explicación fácil. Quizás fue una mezcla de realidad, sugestión y tragedia. El mito se entrelazó con la historia y el enigma persiste. El hombre polilla es un espejo de nuestros miedos y nuestra fascinación por lo inexplicable. No nos da respuestas, solo preguntas. Su sombra ya no vuela sobre Point Pleasant, pero su misterio sigue vivo. Y tal vez, esa es la verdadera esencia de la leyenda.